Papito Dios, gracias te damos. Hoy ponemos esta palabra de este devocional de hoy, viernes 25 de septiembre. Ponemos en tu presencia toda ansiedad, toda preocupación, toda ira, todo mal genio. Lo colocamos delante de ti. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Háblanos. Estamos prontos para aprender. Amén y amén. Hoy quiero enseñarles un tema que me parece, buscándolo para enseñarlo, un tema que me parece que a veces no lo predicamos en la iglesia, pero que lo vivimos constantemente, ya que somos asediados por un sentimiento, por una emoción que es bastante oscura, una emoción que nos puede dañar muchas cosas en el caminar con Dios, que no la mencionamos, pero allí está, que tal vez no la hablamos ni la mencionamos porque tal vez como cristianos queremos tapar el sol con un dedo y ignorar un tema como el que les voy a hablar. A veces es más fácil hablar de la unción y el poder que hablar de este tema. Bienvenidos al tema que no sé si lo alcancemos a terminar hoy, pero seguramente lo podamos terminar full el lunes. Entonces, bienvenidos al tema para los que están escribiendo, cómo manejar mi enojo. ¿Qué tal ese tema, no? ¿Cómo, cómo manejar mi enojo? El ser humano vive enojado, bastante enojado. Vivimos, el ser humano, los seres humanos vivimos enojados, bastantes enojados. Unos tenemos un enojo activo y otros un enojo pasivo. Vamos a aprender hoy. Vamos a comenzar leyendo unos textos bíblicos que nos hablan en la Biblia acerca del enojo y de lo que Dios habla del enojo. La Biblia tiene mucho que decir del enojo. La Biblia tiene mucho que expresar y enseñarnos acerca del enojo. Comencemos. Para todos los que están tomando apuntes allí. Proverbios capítulo 19, el verso 19, dice de la siguiente manera: el de grande ira llevará la pena, y se usa de violencias, añadirá nuevos males. Sigamos. Proverbios capítulo 22, verso 24. Estoy colocando el tapete bíblico para luego construir el tema del enojo. Sigamos construyendo esa base bíblica. Proverbios 22, verso 24. No te entremetas. Wow, eso es increíble. Mire esto. No lo dice el profeta, lo dice Dios mismo. No te entremetas. O sea, no te relaciones con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Sigamos. Eclesiastés, sigamos formando allí nuestra base. Eclesiastés capítulo 7, el verso 9. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Está bueno eso. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento para mirar lo que el Nuevo Testamento dice del enojo. Santiago capítulo 1, el verso 19 hasta el verso 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Por eso todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Lo primero que vamos a aprender, el primer punto de esta serie, de cómo controlar nuestro enojo, es aprender algo. La ira es peligrosa. Ese es el primer punto. La ira es peligrosa. Como personas o como creyentes, como padres, esposos, amigos, ministros, líderes, cristianos, a menudo nos enojamos por diferentes cosas. A veces estamos enojados con nuestra familia, otras veces estamos enojados con nuestro trabajo. A menudo también estamos enojados con nuestros hijos. En ocasiones incluso estamos enojados con las personas o los acontecimientos a nuestro alrededor, enojados con los acontecimientos que suceden en Bogotá. Nos enojamos por la situación del COVID, nos enojamos porque nos aislaron, nos enojamos con acontecimientos de la iglesia, buenos o malos. Nos enojamos porque en la iglesia, porque el pastor de pronto cambió una silla y eso me enoja. Nos enojamos porque a veces el pastor cambió el horario del devocional. Me enojé. Me enojo porque el pastor me exige. Todo siempre, todo el tiempo tenemos la tendencia a enojarnos. Algunas personas siempre se encuentran enojadas, siempre. Pero la pregunta es, ¿cómo lidiamos como creyentes en Cristo con la emoción de la ira? Esa es la gran pregunta, porque la ira siempre va a estar, siempre estamos enojados por una u otra cosa. Pero, ¿cómo lidiamos? ¿Cómo manejamos la emoción de la ira? La Biblia tiene mucho que decir sobre la ira. Es un tema importante. En primer lugar, las escrituras diferencian claramente, escúchenme en esto por favor, que es clave tenerlo en cuenta para aprender este código profético. La escritura, la misma Biblia, diferencia claramente entre la ira pecaminosa y la ira justa. Entonces aquí podemos entender que hay dos tipos de ira, la ira pecaminosa y la ira justa, la ira que es permitida. Es increíble, pero así es, y eso lo vamos a aprender. La Biblia describe la ira pecaminosa como deshonra a Dios. Incluso dice que es destructiva. Como creyentes necesitamos darnos cuenta de que la ira es en realidad un sentimiento peligroso. Vaya, muy peligroso. Por ejemplo, el libro de Proverbios que acabamos de leer ahorita, en los textos iniciales, nos advierte contra el rescate de una persona de temperamento explosivo. Dice que si lo hacemos una vez, tendremos que hacerlo de nuevo. En otras palabras, la Biblia insiste en que la ira es un sentimiento repetitivo. Si cedemos a ella una vez, desarrollaremos un patrón peligroso en nuestras vidas que siempre nos va a llevar impulsados hacia la ira. Así que a la ira no se le puede dar espacio, porque si le cedemos una vez, luego va a volver y va a volver y va a volver, y cuando nos demos cuenta, ya estamos atrapados en esta emoción negativa, en esta emoción perversa que nos atrapa y nos roba y nos captura. En Proverbios, en Proverbios nos invitan a no andar con gente que vive con ira, que vive enojada por todo. La Biblia dice, no ande con esa gente, aléjese de ahí. En otro lugar de las escrituras encontramos también que la ira es perjudicial para las relaciones humanas. La ira es un tema tan peligroso que el Señor no quiere que nos acerquemos a ella porque nos podemos quemar, y tampoco que nos acerquemos a personas que tienen enojo o ira. La Biblia nos dice que amemos a todos. Claro, la Biblia dice amemos a nuestro prójimo. Sin embargo,
Debemos mantener una distancia amorosa, una distancia prudencial de las personas que tienen temperamento explosivo. Yo conozco a mucha gente explosiva, Dios mío. Oiga, les digo algo, yo hace unos años, yo era igual. Hace un par de años, haciendo memoria, yo era muy explosivo, porque así fui formado por el mundo. Pero lo bonito del Espíritu Santo es que me ha acogido porque ha sido Él, no he sido yo, porque en mi fuerza yo no podría hacerlo. Y el Espíritu Santo ha ido cambiando ese temperamento explosivo, iracundo, que había heredado de mis padres. Y hoy el Señor, gracias al Señor, me ha cambiado un poquito. Los que me conocen de hace tiempo, no sé, yo pienso que pueden darse en cuenta de ese cambio que el Espíritu Santo ha hecho a través de los procesos. Que ha dolido, claro, ha dolido muchísimo, bastante. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Definitivamente lo podemos aplicar aquí. Ver personas cercanas a nosotros que fácilmente se ponen iracundas y no pueden manejar sus emociones es perjudicial para nosotros. Así que necesitamos tener cuidado y asegurarnos de que este sentimiento llamado ira no es parte regular en nuestra vida diaria. No podemos permitirnos que el enojo y la ira hagan parte de nuestra vida cotidiana. Lo segundo que usted debe aprender de la ira es que la ira es pecaminosa. La ira es pecaminosa. Es un pecado la ira. Es que yo ando enojado, es que estoy molesto, es que ando piedro, todo me da mal genio. Estás pecando. Estás pecando igual que cualquier otra persona. La ira es pecaminosa. ¿Por qué? La ira es pecaminosa. Es una emoción que deshonra a Dios. Primero, cuando tú y yo estamos enojados, estamos deshonrando a Dios, porque nosotros somos llamados a honrarlo a Él con nuestra paciencia. Como cristianos, debemos exhortarnos a nosotros mismos, así como a nuestros hermanos, a no ser caracterizados por algo que disgusta al Señor. Nosotros no podemos andar disgustando a Dios, y a Dios no le agrada la ira. El Nuevo Testamento, como lo leímos ahorita, dice claramente que la ira es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. O sea que aquí encontramos que la ira tiene su fundamento y su raíz en nuestra naturaleza pecaminosa, no en la naturaleza espiritual de Cristo que tenemos. La ira es una actividad de la carne. Sí, Señor, la ira es una actividad de la carne. Como creyentes no debemos operar en las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, dice la Biblia, que son iras, contiendas, pleitos, disensiones, borracheras, adulterios, fornicaciones, chismes, calumnias, desamor, deslealtad, rebeldía, una lista interminable. Nosotros no podemos operar en las obras de la carne. Y el enojo o la ira es una obra de la carne. Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, se supone que debemos vivir en el fruto del Espíritu Santo. Cuando tú sientas ira, enojo o otros sentimientos perversos, hágase la pregunta, ¿por qué mejor no tener el fruto del Espíritu Santo en vez de tener un fruto de la carne? ¿Por qué tengo que tener el fruto de la mentira en vez de tener el fruto de la verdad en mi boca? ¿Por qué tener el fruto del enojo en vez de tener el fruto del gozo, de la paz? ¿Por qué tener el fruto de la carne, de la rebeldía, en vez de tener el fruto del Espíritu Santo,
de la fidelidad y de la lealtad. Eso es importante. Vamos a seguir. La Biblia enumera la ira como una de las obras de la carne junto con pecados tan viles como la inmoralidad sexual, la idolatría y la embriaguez. En otras palabras, cuando nos entregamos a la ira, estamos pecando tanto a los ojos de Dios como si fuéramos infieles a nuestro cónyuge. Señores, Dios no tiene pecados grandes y pequeños. Cuando usted y yo nos ponemos con ira y enojo, Dios nos ve igual que como ve a un esposo que se acuesta con otra mujer que no es la suya. Ay, aleluya, cuánto celebramos a Dios. La ira, la ira es tan fea como cualquier otro pecado. A Dios no le agrada. Cuando Jesús nos redimió, nos regeneró y nos hizo un pueblo nuevo, nos hizo una nueva creación. También nos dio el Espíritu Santo para que nosotros seamos liberados por la gracia de esta emoción negativa que se llama la ira. La Biblia nos alimenta, la Biblia nos alienta a dejar de lado la ira, a dejar de lado el enojo, la maledicencia, la calumnia o cualquier otro discurso que quiera salir negativamente de nuestra boca. En otras palabras, el primer paso en nuestra liberación de la emoción de la ira es considerarla pecaminosa como una actividad de la carne. Y como es una actividad de la carne, Dios siempre nos está invitando a crucificar nuestra carne y de vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Y lo tercero, el resto lo terminaremos el lunes. Lo tercero que debemos saber de la ira es que la ira es orgullosa. Uy, ¿cómo así? Sí, la ira es orgullosa. Para lidiar mejor con la ira como creyentes, necesitamos entender sus raíces, la raíz de la ira. Vamos a aprender de dónde proviene, dónde se origina la ira, su raíz, para luego poder cortarla. La ira carnal está arraigada en el orgullo. Escúcheme bien. ¿Está arraigada en dónde? En el orgullo. No importa cuándo, por qué o cómo nos enojemos, siempre estamos en el centro de la creación. El hombre, el ser humano siempre cree que es el centro de la creación. Los cristianos a veces creemos que somos el centro del reino de Dios. A veces creemos que somos el centro del Evangelio y que todo gira alrededor de nosotros porque tenemos un orgullo tan alto que nos creemos la última Coca-Cola del desierto. A menudo nos enojamos cuando la gente no está de acuerdo con nosotros. Dios mío, eso es la verdad. Lo que hoy yo le estoy predicando, usted debe recibirlo como una verdad de Dios, porque yo mismo lo viví y yo mismo por el Espíritu Santo pude salir de ahí. A menudo nos enojamos cuando la gente o las personas no están de acuerdo con nosotros. Nos valoramos a nosotros mismos y a nuestras opiniones por encima de la de los demás y nos enojamos cuando ellos se niegan a ver las cosas a nuestra manera. Especialmente esto es cierto en lo concerniente con las personas bajo nuestra autoridad. Eso suele pasar, créanme. Yo en el otro lugar, en la otra iglesia donde me congregaba, manejaba una cuestión de orgullo que yo creía que yo tenía la última revelación
y que de ahí para abajo las personas que estaban bajo mi autoridad no sabían nada. Entonces eso lo lleva a uno a vivir en una vida de orgullo, y en el orgullo se radica el alma, en el orgullo se fundamenta la ira. ¿Por qué? Porque cuando uno ve que la otra persona te dice, te lleva a la contraria, o piensa o actúa diferente, entonces usted automáticamente entra en ira, entra en enojo. Por ejemplo, si disciplinamos a nuestros hijos porque de alguna manera nos incomodan, le decimos a nuestros hijos que no haga algo, y si sigue haciéndolo, nos enojamos porque el inconveniente para nosotros de tener que repetirle al hijo que no lo haga nos causa enojo, porque sentimos que nuestro hijo está atacándonos. Pero la verdad es que si nuestro hijo hace algo contrario a lo que yo le digo, lo que está afectando es mi orgullo, y el orgullo reacciona en ira. Nuestro orgullo también se lastima por la desobediencia de nuestros hijos. Internamente nos decimos, ¿cómo se atreven estos niñitos, estos hijos nuestros? ¿Cómo se atreven a decirnos que no, a discutirnos, si nosotros les hemos dado la vida, si nosotros los sostenemos? ¡Qué equivocación! Porque como padres ni le hemos dado la vida ni los sostenemos. Se supone que el que les ha dado la vida y los sostiene a nuestros hijos es Cristo. Entonces, ¿por qué nos enojamos con ciertas actitudes no tan buenas de ellos? Igual podría pasar en el trabajo, igual podría pasar en la iglesia, igual podría pasar en el matrimonio. Nos sentimos heridos y no apreciados porque creemos que sabemos más. Por eso nos enojamos. La raíz de la ira humana es siempre el orgullo. Nos sentimos indignados cuando otros no están de acuerdo con nosotros porque pensamos que ellos están cometiendo un error. También creemos que cuando nos enojamos, esto es importante, también creemos que cuando nos enojamos, convencemos a esas personas para que hagan lo correcto. Hay gente que se muestra enojada para intimidar al otro y que el otro haga lo que él quiere. Entonces las escrituras nos dicen claramente que la ira humana no produce la justicia de Dios. Si somos realmente honestos con nosotros mismos, podríamos admitir que la forma en que nuestro compañero, amigo, hijos quieren hacer algo podría no estar mal, podría ser diferente. A veces nuestro orgullo nos ciega al ver la opinión o acción de otra persona que puede ser tan buena e incluso mejor que la nuestra. Por eso hoy la invitación de Dios para todos nosotros es que tenemos que mantener nuestro orgullo bajo control. Si logramos controlar nuestro orgullo, no sacarlo porque siempre va a estar allí, entonces la ira no podrá emerger. Podemos mantenernos humildes. Y si nos mantenemos humildes, será mucho más difícil caer en el enojo. Que Dios añada bendición a esta palabra y que el Señor ponga como un tatuaje esta palabra en nuestro corazón y en nuestra mente para ponerla por práctica. Rechazamos en el nombre de Jesús la emoción, el sentimiento dañino del enojo y de la ira. Pero también en Cristo Jesús cortamos la raíz del orgullo, la cortamos y ponemos la semilla de la humildad. La semilla de la humildad la sembramos
en nuestro corazón como un fruto del Espíritu Santo. Amén y amén.